el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Mateo capítulo 6, desde el verso 25. Mateo 6, 25 comienza diciendo así. Vamos a leer y vamos a ir parafraseando. Por lo tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber. No se afanen por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido? Verso 26. Miren las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni juntan en los graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mejores que las aves? Verso 27. ¿Y quién de ustedes, por afanarse, podrá añadir a su estatura un codo? Un codo eran 45 centímetros. Este es el codo. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Reflexionen, mediten. Consideren los lirios que nacen en el campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su pompa, con todo su esplendor, con todo su lujo, se vistió como uno de ellos, como uno de los lirios. 30. Y si la hierba del campo de hoy, mañana, es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más cosas a ustedes, hombres de poca fe? Verso 31. No se afanen pues diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o con qué nos vamos a cubrir, porque los gentiles, los que no son de la fe, viven buscando todas estas cosas. Pero ustedes, les está hablando a los creyentes, tienen un Padre Celestial que ya sabe de qué cosas tienen necesidad. Más bien, dice, busquen primeramente lo que es del reino de Dios y su justicia. Y de todas estas otras cosas van a ser favorecidos como añadiduras. Porque el consejo es, aquí está el consejo, así que no se afanen por el día de mañana que traerá su propio afán, que les baste con el afán de un día de mal. Pero nos afanamos igual, nos afanamos igual. ¿Cuántos han escuchado esa ilustración del elefante del circo? Que estaba atado a una estaca, le ponían su comida, entonces el elefante daba la vuelta a su estaca, comía. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Un día ya el elefante viejo, el dueño del circo, dijo, voy a soltar este elefante porque ya está muy viejo. Ya por lo menos que tenga libertad porque cualquier rato se muere. Entonces lo soltaron al elefante y como estaba suelto le pusieron la comida más lejos para que el elefante vaya y comiese. Pero resulta que el elefante comenzó a adelgazar y adelgazar y adelgazar. Ya se iba a morir de hambre porque como estaba acostumbrado a ser manejado con una cierta distancia, entonces él no iba un poco más a comer allá sus alimentos.
Eso es lo que hacen con los países socialistas. La gente se comienza a acostumbrar con un bonito. Que mi bono, que mi bono, que mi bono, que mi bono, aunque sean 200, 300 o 350, mi bono, y vive pensando en su bono y no va más allá a buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a dar vuelta y a esperar su bono. Eso es lo que hace el mundo hoy, y muchas personas están así atadas con hábitos indeseables, y cuando entregan su vida a Cristo, Él los liberta. Pero todo lo que los tenía atados por mucho tiempo comienza a moverlos en el mismo ambiente. O sea que comienzan a dar vueltas en torno a su alrededor y de sus malos hábitos, y no pueden disfrutar de la libertad que Cristo les dio. ¿Estamos viviendo un tiempo de crisis económica? Sí. En Bolivia, no solamente en Bolivia, porque es a nivel mundial. Se va a sentir a mediados de año más grave, pero también se va a sentir desequilibrio, inseguridad. La sociedad va a estar más aguerrida, la moral por el piso, la política también. Y a causa de todas estas cosas, la gente ya no confía en nadie. Y con razón. Porque muchas cosas nos prometen, pero no cumplen una sola palabra de lo que dicen. Muchos ya en la iglesia han perdido sus trabajos. Están buscando, pero no encuentran. O sea que los contratan, pero tampoco les pagan. Entonces no tienen con qué subsistir, y en realidad están trabajando gratis con la esperanza futura de un contrato que no llega nunca. Y todas estas cosas traen temor, traen ansiedad, traen afán. No solamente a unas personas, sino a las familias enteras. Por eso es que yo creo que necesitamos una palabra del Señor en esta hora, para que podamos recordar que Él nos llamó a paz y a reposar en Él. Porque desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira. Y una verdad a media también es una mentira. Por eso el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. El afán y la ansiedad es el producto de una vida alterada, trastornada por el pecado. Y por el pecado la gente vive en temor, vive ansiosa, vive afanada, a veces por cosas que nunca van a suceder, pero las luchas interiores, los afanes, las preocupaciones, ¿enferman o no enferman? Enferman, porque en realidad el afán y la ansiedad la experimentamos todos. Como se dice en el mundo, moros y cristianos. Quiere decir que todos estamos incluidos. Por eso el Señor quiere alentarnos hoy con su palabra, y para que nos sirva de una guía infalible. Porque el punto principal es que tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Los valores son lo más importante de una persona. Y eso va produciendo un cambio, porque si no cambiamos de pensamiento, vamos a tener un grave problema, porque vamos a seguir afanados, preocupados por cosas como la comida, la bebida, la ropa, el techo, el colegio, las universidades. ¿Qué es afanarse? Es entregarse al trabajo con una mala actitud. Así vas a trabajar apenado, vas a trabajar afligido, vas a trabajar preocupado, sobrecargado de trabajo, porque te estás sobrecargando con muchas cosas y no vas a poder lograr exitosamente ninguna.
Entonces se necesita consejo, se necesita dirección de Dios para priorizar las tareas. Y si no me cree, pruebe, hable con Dios y Él va a poner paz. Porque esto Él lo hizo escribir y nos enseña por qué no debemos afanarnos. ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque la vida es más que la comida. Esto quiere decir que hay tres cosas que podemos perder a causa del afán. Por el afán de la comida, perdemos el placer de comer. Y la comida es un placer físico. ¿Cuántos lo creen así? Los que no tienen problemas y no están enfermos del estómago, ¿comen lindo? Comemos lindo. Comemos lo que nos agrada. Tenemos salud para comer lo que nos agrada. Por el afán de la ropa se pierde el gusto por las cosas. Porque en realidad, ¿qué es lo que uno busca con la ropa? Verse pintudo, ¿no es cierto? A sus propios ojos. Entonces, lo que el Señor nos está mostrando es que si nosotros vivimos afanados, vamos a perder la grandeza de la vida. La vida no fue dada para los placeres físicos ni para obtener aprobación de la gente. La vida fue dada primero con el propósito de extender el reino de los cielos hacia la tierra. Porque hay algo más grande que se llama eternidad. Entonces la vida es más importante que la comida, que el vestido, pero el fin de la vida es más noble y es más excelente, porque hay eternidad, dice la Escritura, en nosotros. 2, los pájaros no trabajan, dice el Señor, pero Dios los tiene en cuenta. ¿Quién alimenta a los pájaros? Ahorita quizás me dicen, hay unos platillos así que se les pone comida de pajaritos y ellos vienen y comen, pero ¿quién los alimenta a los pájaros? ¿Quién los alimenta diariamente a los pájaros? La Escritura cuenta que 2,5 millones de personas comían diariamente maná caído del cielo durante 40 años en el desierto. Ahora, cuando nosotros nos afanamos y preocupamos tanto de la vida, esto también se convierte en un tipo de esclavitud, porque el alma queda atada, así como el elefante, libre para disfrutar, pero atado en su mente para poder vivir en libertad. 3, el afán y la ansiedad no nos llevan a ningún lado. La ansiedad no le hace bien a nadie. La preocupación no disminuye el problema, lo agranda. Lo único que trae la preocupación es ansiedad. Y al final eso nos entristece, nos deprime y vienen otros problemas más graves de salud. Jesús estaba enseñando a la gente que le seguía. Eran miles de personas. Las personas escuchaban extasiadas la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba con cosas sencillas, con cosas prácticas, con cosas de la vida diaria. Así que cuando miramos a los lirios que no trabajan ni hilan, sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo ahí en ese lugar? Están adornando la tierra con sus colores bonitos. Y Dios quiere que saquemos de eso una enseñanza. Que Dios les pone a las cosas colores, principalmente a las flores. Y Él podría haber hecho las flores en blanco y negro, ¿sí o no? Y con la misma forma, pero en blanco y negro. Pero Él lo ha hecho artísticamente, aún con la hierba. Y como vemos, también se deleita en adornar a sus hijos con comida y con ropa. 5, los no creyentes se afanan por la comida y la ropa.
y los creyentes también. Los no creyentes sí, y los creyentes también. Pero el afán y la ansiedad es un estado mental del pensamiento que se va enredando en problemas de la vida. Una persona afanada, una persona preocupada no puede dormir bien. No puede. Se siente insegura, está preocupada, porque la preocupación por el futuro siempre es errada, fallada, porque es ciega. No ve la providencia de Dios para con su hijo. No ve lo que la Escritura dice, que si Dios cuida a los pájaros y a las flores, es seguro que nos va a cuidar también a nosotros. 6. Tu Padre Celestial conoce tus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? Comida, vestido, salud. Bien comida y bien vestida vas a tener salud. ¿No es cierto? Y los que viven afanados están demostrando también una falta de confianza en Dios como Padre. Porque dice la Escritura que Él conoce nuestras necesidades, sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros le pidamos. 7. Pero si buscas primero el reino de Dios, Dios llevará tus cargas. Esta es una promesa, porque cuando buscamos primero el reino de Dios, Él obra en nuestra vida. 1. 2. Va a proveer para nuestras necesidades. Pero lo que Él quiere es que tengamos nuestras prioridades bien puestas. Por encima de todas las cosas materiales, Él quiere que busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar hasta encontrar. Buscar es hacer lo necesario para encontrar, para hallar algo. Y si tenemos que buscar, es porque no lo tenemos. Porque buscar implica pensar, meditar, razonar, investigar. Primeramente implica que es lo más importante en nuestra vida. No la comida, no la ropa, sino el reino de Dios y su justicia. Pero a nivel físico buscamos ropa y comida. Y a nivel espiritual tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? No podemos tener un reino sin un rey. Tenemos que buscar al rey y ese rey es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Fíjese el consejo que dio Jeremías. Jeremías 29:3. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Y uno dice, ¿cuándo? Y él responde, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Si una persona busca a Dios con sinceridad, ¿lo va a encontrar o no lo va a encontrar? Seguro que lo va a encontrar, porque Dios ya salió a su encuentro. O sea que es cuestión de tiempo solamente para que se encuentre. Jesucristo es el Rey y quiere que lo distingamos sobre todas las cosas. No quiere solamente un lugar, Él lo quiere todo, porque es el Rey. Lo quiere todo. Dios no quiere la mitad de tu corazón, lo quiere entero. Lo quiere entero. Recuerden que cuando Jesús vino a este mundo, Él predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, ¿dónde vamos a buscar este reino? ¿Dónde vamos a buscar a este rey? Porque este no es ningún lugar terrenal. Porque Jesús dijo que el reino no era de este mundo. Él dijo que no era de este mundo. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? En su palabra. Aquí vamos a buscar.
Él nos ha enseñado cómo podemos llegar a conocerle a través de la Biblia. En la Escritura nos dice cómo es este Rey. Nos enseña cómo tener relación con Él, a cómo conocerlo de manera personal. ¿Cómo más nos enseña? Reconociendo nuestro pecado y creyendo que su obra en la cruz fue por nosotros. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo humano, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera es que el Hijo Jesucristo, el primogénito, llega a ser el Rey de nuestra vida, llega a ser el Rey de nuestro corazón y quiere que vayamos a la cruz por fe y le pidamos perdón por nuestros pecados. Siempre el Señor nos está diciendo que tengamos con Él cuentas cortas. Las cuentas con Dios tienen que ser cortas. Tras la infracción, la pedida de perdón. Entonces, nunca falta la comunión. La comunión se hace un hábito, porque tras que nosotros pecamos, hay una convicción interior que nos muestra que hemos lastimado el corazón de Dios e inmediatamente tiene que haber arrepentimiento. Vaya a Proverbios, capítulo 12, verso 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Y qué es la congoja? Angustia, ¿qué más? Tormento, tortura. Dice la Escritura que cuando gimió el pueblo de Israel, ellos no podían, por la congoja, no podían ver a Dios. Había una presión muy fuerte sobre ellos por la esclavitud, y esa angustia, esa congoja, esa tristeza, ese tormento no los dejaba ver a Dios. Y es lo que repite aquí Proverbio: la congoja en el corazón del hombre lo abate, lo turba, lo desequilibra. Pero si miramos más arribita, vamos a poder ver la mano de Dios extendida para ayudarnos a salir. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días tenemos adversidad. Por lo tanto, nosotros debemos anticiparnos a los problemas. Mateo 6:34. No se afanen, dice, por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su afán. Basta cada día su propio mal. Por eso es que Dios quiere animarnos a todos a través de su palabra, para que no vivamos afanados, porque nos vamos a enfermar. Por eso es que el Señor quiere que no nos afanemos, y lo que más quiere es que busquemos a Dios, buscar su reino, buscar su justicia, buscar sus asuntos, buscar lo que Él más ama. ¿Qué es lo que Él más ama? Las almas, y todo lo demás va a ser añadido. Dios tiene las riendas del mundo. Podemos hasta morirnos de tanta preocupación y Dios seguirá teniendo las riendas del mundo. Ya nosotros muertos y Él sigue con las riendas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos a no afanarnos, porque Él tiene todo bajo control. Y no olviden también que el sufrimiento nos enseña a darle un verdadero valor a la vida.
¿Cuándo es cuando uno se da cuenta del valor de la vida, del valor de la salud? Cuando la pierde. Cuando tiene que gastar para recuperarla. Cuando tiene que sufrir los miles sunchones para poder estar bien. Entonces uno se da cuenta del verdadero valor de la vida. Y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos. Es como si nos mandara a leer otra vez este texto y dijera, bueno, no se afanen, no vivan así, ¿por qué están tan preocupados? Si yo tengo el control de ustedes, no les va a acontecer nada que yo no hubiera permitido. Porque a veces Dios permite ciertas cosas también porque no despegamos nunca del piso. Necesitamos despertar a nuestra necesidad. Jesús predicaba de tal manera, con tal sencillez que toda la gente le atendía. Era asombrosa la sencillez con que él predicaba. Siempre tomaba ejemplos. Y como que la porción que hemos leído toma ejemplos de todo, hasta de las plantas, de los pájaros, de todo, para que nosotros nos aquietemos y podamos recuperar nuestra salud emocional. Tenemos que buscar las cosas de Dios como prioridad sobre las cosas del mundo, porque las cosas de Dios nos traen paz. Podemos aquietarnos. Tenemos que buscar esa prioridad. Esto significa sencillamente que tenemos que buscar la salvación, que es lo que nos muestra el reino de los cielos. Es inseparable la salvación con el reino de Dios, porque vale más que todas las riquezas del mundo. Entonces significa que debemos descuidar nuestro trabajo para hacer las cosas de Dios. ¿Qué dicen ustedes? No, pues, no, porque vivimos en este mundo. Lo que debemos tener es una actitud diferente. Porque si cuidamos las cosas de Dios como prioridad, buscando nuestra salvación, viviendo en obediencia de Él, compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nosotros como lo prometió. Jesús dijo, busque primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Él? Estaba advirtiéndonos que no nos preocupáramos acerca de las necesidades humanas, sino que más bien le demos prioridad a la búsqueda del reino de Dios. ¿Por qué debemos buscar? Porque las preguntas vienen a la mente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos buscar? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no puede gobernarse sin Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? La vida cristiana es una experiencia personal. En cada área de la vida vos tenés que aprobar. En la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría. Porque somos probados continuamente en todas las áreas de la vida. Ahí es donde Dios va a ver y va a probarnos Él a nosotros. Entonces la enseñanza de Jesús concluye diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas por las cuales se afanan van a ser añadidas. Porque el tiempo se ha cumplido, decía el Señor. Y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean
en el Evangelio. O sea que el arrepentimiento y la fe son las dos piedras fundamentales por las cuales será permitida la entrada al reino de Dios. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.